Hay un tipo de vacío que no se llena con logros, ni con reconocimientos, ni siquiera con amor externo. Es un silencio interno que grita sin hacer ruido, un eco suave que recorre el cuerpo, se instala en el pecho y hace que todo, incluso lo más hermoso, se sienta un poco distante. Ese vacío muchas veces no viene de la falta, viene de la desconexión, de esa desconexión sutil entre lo que haces y lo que realmente eres, entre la voz del mundo y la voz de tu alma. El Dr. James Doty, neurocirujano y autor del libro Into the Magic Shop, nos recuerda que cuando el cerebro se siente emocionalmente desconectado, reduce la actividad del sistema de recompensa. Y esto no solo afecta nuestro estado de ánimo, afecta cómo percibimos el sentido de la vida, afecta la capacidad de experimentar propósito. Y no es porque ese propósito no exista, es porque el puente entre la emoción y la presencia se ha debilitado. Es porque hemos aprendido a vivir desde afuera y a ignorar lo que pasa adentro. Ram Dass lo decía con una claridad desarmante: no viniste al mundo, viniste a través del mundo para despertar. Y esa frase tiene una frecuencia distinta. No se trata de encontrar una gran misión allá afuera, ni de descubrir una verdad universal escondida en algún retiro espiritual. Se trata de despertar, de recordar, de volver. Volver al cuerpo, volver al instante, volver al corazón. Tal vez, sin darte cuenta, llevas años buscando algo, un propósito, una certeza, una dirección. Tal vez estudiaste, trabajaste, ayudaste, meditaste, y aún así, al final del día, algo sigue faltando. Esa sensación de estar un poco perdido, de no estar completamente aquí, de vivir con la mente en el mañana y el alma atrapada en un ayer no resuelto. Pero, ¿y si el propósito no está en el futuro? ¿Y si no es algo que se encuentra, sino algo que se recuerda? ¿Y si no se trata de buscar con la mente, sino de escuchar con el corazón? Lo que llamamos vacío puede no ser una falla, puede ser una puerta, una invitación del alma, porque a veces el alma no habla con palabras, habla con sensaciones, y el vacío es su forma más silenciosa de pedir atención. Cuando nos sentimos vacíos, no estamos rotos, estamos listos, listos para ver con nuevos ojos, listos para soltar las máscaras que construimos para sobrevivir, listos para dejar de actuar como lo que deberíamos ser y empezar a ser lo que verdaderamente somos. Y sí, puede doler, puede confundir, incluso puede asustar, porque el despertar no siempre es una luz brillante. A veces es una penumbra suave que nos obliga a ir más despacio, a sentir más, a pensar menos, a dejar de correr. Este video no es una respuesta mágica, no es una fórmula rápida. Es un espacio de pausa, un susurro tranquilo que te invita a volver hacia adentro, una invitación amable a mirar con sinceridad lo que has estado sintiendo y quizás, solo quizás, descubrir que ese vacío que duele también puede sanar. Porque, como dijo James Doty, el universo no decide por ti, pero tu mente sí. Y cuando tu mente se alinea con el corazón, lo que parecía ausencia se transforma en presencia. Lo que parecía pérdida se transforma en dirección. En este espacio vamos a caminar juntos por ese territorio invisible, sin prisa, sin exigencias, solo presencia. Porque tal vez no necesites más respuestas, tal vez lo que necesites sea recordar cómo escuchar. Hay un tipo de cansancio que no se alivia con descanso. Un peso sutil que se arrastra día tras día, aunque la agenda esté llena, aunque los objetivos se estén cumpliendo. Es ese desgaste silencioso que nace de vivir desde el deber ser, desde una identidad prestada, desde expectativas que no vienen del corazón, sino del miedo a decepcionar. Muchos crecimos aprendiendo que había una forma correcta de vivir, que el valor estaba en agradar, en ser útiles, en encajar, que la realización personal era una consecuencia automática de seguir el camino trazado. Estudiar, trabajar, formar familia, alcanzar metas, mantenerse fuerte. Y por fuera tal vez todo parezca cierto, pero por dentro algo comienza a fallar. Una pequeña fractura en el medio del pecho,
una ausencia de entusiasmo que se disfraza de cansancio, una voluntad inexplicable de sumir, mismo cuando todo está yendo bien. Es ahí donde nace el vacío, no en la falta de logros, sino en la traición silenciosa de nuestros valores más íntimos. En ese momento en que elegimos el éxito externo por encima de la coherencia interna. En cada vez que dijimos sí cuando todo en el cuerpo gritaba no. En cada papel que asumimos para no decepcionar a otros, pero que nos fue alejando de nosotros mismos. El alma no grita, susurra, y cuando no la escuchamos empieza a apagarse, pero no desaparece. Se manifiesta en forma de señales sutiles, ansiedad sin causa, insatisfacción sin motivo, una tristeza que no se explica con palabras. A veces es una sensación de estar actuando una vida que no es la tuya. Otras veces es un éxito que no sabe a nada, como una comida sin sabor, como una casa sin hogar. James Doty ha hablado muchas veces sobre el conflicto entre el cerebro condicionado por la supervivencia y el anhelo profundo del corazón por sentido. Cuando vivimos bajo presión constante por cumplir, agradar o evitar el rechazo, el sistema nervioso se acostumbra a operar en modo defensivo. La corteza prefrontal, responsable de la autorreflexión y la toma de decisiones conscientes, se desconecta, y la vida se vuelve reactiva, automática, una cadena de obligaciones que parecen tuyas, pero no lo son. No se trata de culpar a nadie, ni a tus padres, ni a la cultura, ni a ti mismo. Se trata de reconocer, de mirar con honestidad ese espacio interno donde se bifurcaron tus decisiones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tu alma lo pedía? No por deber ni por hábito, sino por verdad sentida. El dolor de vivir desconectado no es castigo, es un llamado, una súplica del alma por autenticidad. Porque Bosé no nació para ser una versión aceptable de sí mismo. Bosé nació para encarnar algo que solo Bosé puede vibrar. Una expresión única, imperfecta, mas profundamente verdadera. Y la ausencia de esa expresión duele. Hay un tipo de plenitud que no se logra, se permite, pero para permitirla hay que despojarse, soltar a persona que creamos para sobrevivir y acercarnos, aunque sea lentamente, a quien vinimos a ser. Eso no significa abandonar responsabilidades ni romper con todo. Significa empezar a habitar tu vida desde otro lugar, desde adentro, desde la frecuencia que te hace vibrar sin esfuerzo. Y aunque duela ver cómo nos alejamos de nosotros mismos, también hay algo sagrado en ese reconocimiento, porque si puedes ver el punto en que te perdiste, también puedes empezar a volver. No hace falta correr, solo hace falta sinceridad, la misma sinceridad que tu alma lleva años esperando. Y cuando empiezas a vivir desde el alma, no todo se vuelve mágico, pero sí más real, más vivo, menos ruidoso, menos condicionado. Empiezas a notar que hay decisiones que ya no te duelen, que hay silencios que ya no te asustan, que hay momentos simples que saben a eternidad. Ese es el primer paso, no buscar un propósito, sino dejar de traicionarlo. Porque el alma no necesita que la encuentres, solo necesita que dejes de ignorarla. Y ahí, en ese punto sutil donde la honestidad toca la presencia, empieza a abrirse una nueva posibilidad. No un destino, sino un modo de estar. Un modo de ser que se siente como volver a casa. Existe una sabiduría profunda en el cuerpo que no depende de teorías, ni de doctrinas, ni siquiera de creencias. Es una sabiduría que se manifiesta en forma de sensaciones, de intuiciones suaves, de certezas que no se explican, pero se sienten. Y sin embargo, la mayoría de nosotros hemos sido educados para desconfiar de esa sabiduría, para vivir desde la mente analítica, desde el control, desde la lógica, como si todo lo que no pudiera ser explicado simplemente no existiera. Pero hay algo que la neurociencia ha empezado a demostrar con claridad. El cerebro no es una estructura fija, es un campo dinámico, plástico, maleable. Y lo más fascinante es que cambia con la experiencia emocional, no con la información, no con el esfuerzo mental, sino con lo que sentimos mientras vivimos. Lo que experimentamos con presencia deja huella. El Dr. James Doty ha estudiado durante décadas cómo la compasión, la gratitud y la atención plena pueden modificar la estructura cerebral. Cuando practicamos estados de conexión profunda, no con ideas, sino con emociones, se activan circuitos neuronales vinculados al sentido, a la empatía,
al bienestar duradero. No se trata de pensar diferente, se trata de sentir diferente. Y eso cambia todo. Porque lo que define tu percepción del propósito no es la cantidad de metas que logres, es la calidad emocional con la que habitas tu día. Es la resonancia entre tu acción y tu estado interno. Es el nivel de coherencia entre lo que haces y lo que sientes mientras lo haces. Y esa coherencia se puede entrenar. La palabra neuroplasticidad puede sonar técnica, pero en esencia es simple. Tu cerebro aprende del presente, no del pasado, no del futuro, del presente que vives con conciencia. Y si ese presente está lleno de estrés, de exigencia, de desconexión emocional, el cerebro se adapta a eso, aprende a sobrevivir. Pero si empiezas a llenar tu día de pequeñas experiencias de conexión, de belleza, de presencia real, el cerebro también aprende. Aprende a confiar, aprende a expandirse, aprende a sentir propósito no como una meta, sino como una frecuencia. Eso es lo que algunos llaman neuroplasticidad del alma. No porque el alma cambie, sino porque el cerebro comienza a alinearse con lo que el alma ya sabe. Comienza a dejar de resistirse, comienza a permitir. Pero hay un obstáculo silencioso. La idea de que el propósito es algo que hay que entender, que tiene que ser lógico, estructurado, explicable, como si pudiera caber en un currículum o en una frase de presentación. Y eso es lo que muchas veces bloquea la experiencia del propósito real, porque el propósito no nace de la mente, nace del cuerpo, se siente, se reconoce, no como una idea, sino como una expansión. Piénsalo por un instante. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te hizo perder la noción del tiempo? Algo que no buscaba validación, ni resultado, ni logro, solo conexión. Esa experiencia, aunque breve, aunque cotidiana, deja una marca, un mapa. Porque lo que sientes cuando haces algo vale más que lo que logras con eso. Y sí, el mundo grita lo contrario. Nos enseña que lo importante es el impacto, la visibilidad, la utilidad. Pero el alma no mide con esos parámetros. El alma mide con autenticidad, con alegría silenciosa, con esa sensación de estar exactamente donde tienes que estar, aunque nadie más lo entienda. La práctica no es esforzarse más, es sentir más. No se trata de luchar por descubrir un gran llamado. Se trata de permitirte experimentar lo que ya te hace vibrar, aunque sean formas pequeñas, discretas, íntimas. Porque el propósito no siempre es una gran misión. A veces es una manera de estar, una forma de presencia, una coherencia suave entre lo que haces, lo que sientes y lo que eres. Y cuando empiezas a reconocer esas experiencias, aunque sean sutiles, algo cambia. El cerebro empieza a asociar sentido con presencia, no con perfección. Y eso transforma la manera en que caminas por la vida. Empiezas a buscar menos y a habitar más. A controlar menos y a confiar más. A planear menos y a permitir que el camino se revele paso a paso desde la vibración y no desde la estrategia. Porque en el fondo, la neuroplasticidad del alma no es una técnica, es un recordatorio, un regreso, una reconexión con esa parte de ti que siempre supo, que no necesita razones para amar, ni garantías para confiar, solo espacio, solo escucha, solo verdad sentida. Y desde ahí, todo se vuelve posible, porque no estás forzando nada, solo estás permitiendo que lo esencial emerja. Vivimos en un mundo donde el ruido se ha vuelto norma. No solo el ruido externo, de autos, pantallas, mensajes constantes, sino el ruido interno, ese murmullo mental que no se detiene. Esa voz que evalúa, que compara, que exige, que planea sin descanso. Y en medio de ese torbellino hay algo que se pierde sin que lo notemos: la capacidad de sentir con claridad, la capacidad de escuchar la verdad silenciosa del alma. Muchas veces, cuando las personas dicen que no encuentran su propósito, en realidad están diciendo que no pueden escucharlo, porque el propósito no suele llegar como una revelación grandiosa, llega como un susurro,
como una intuición suave, como una sensación en el cuerpo que solo puede ser percibida cuando la mente se aquieta, cuando bajamos el volumen del mundo y nos volvemos a habitar. El Dr. James Doty ha señalado que el estado de silencio activo, ese en el que estamos presentes sin reaccionar, sin resolver, sin anticipar, activa regiones cerebrales vinculadas con la integración emocional y la autocompasión. Es decir, el silencio no es ausencia, es campo fértil, es espacio para que emerja lo que ha estado esperando ser sentido. Pero no nos enseñaron a estar en silencio. Nos enseñaron a hacer, a justificar, a ocupar cada segundo. Porque quedarse quieto parecía improductivo, porque escuchar el cuerpo parecía ingenuo, porque sentir sin interferir parecía inútil. Y sin embargo, es en ese espacio de no hacer donde comienza la verdadera transformación. Hay una práctica que algunos llaman inmersión silenciosa. No es meditación formal, no es visualización, es simplemente estar contigo sin expectativas. 10 minutos al día en los que no hay tareas, ni metas, ni distracciones, solo tú respirando, sintiendo tu energía sin juicio. Dejar que los pensamientos pasen como nubes y volver una y otra vez al centro del pecho, a esa zona donde no hay palabras, pero sí verdad. Parece simple, pero es profundo, porque el silencio revela lo que el ruido esconde. Revela la tristeza que no habíamos nombrado, el deseo que habíamos postergado, el agotamiento que maquillamos con productividad, el amor que aún nos habita aunque lo hayamos olvidado. Y en ese revelar empieza la sanación. No porque encontremos respuestas, sino porque dejamos de escapar de ellas, porque creamos un espacio seguro para sentir lo que siempre ha estado ahí, porque dejamos de exigir certezas y empezamos a confiar en las señales sutiles del cuerpo, porque comprendemos que no siempre necesitamos saber a dónde vamos. A veces solo necesitamos estar presentes donde estamos. El alma no necesita que la analices, necesita que la sostengas, que la escuches, que la honres en su ritmo, en su lenguaje, en su misterio. Y eso solo es posible cuando callamos el mundo y nos abrimos al vacío. No como ausencia, sino como matriz creadora, como pausa sagrada. En la tradición de muchas culturas antiguas, el silencio no era falta de contenido, era el inicio del sentido, era el lugar desde donde todo nacía. Y esa sabiduría sigue vigente, aunque la hayamos olvidado, porque cada vez que te detienes, cada vez que eliges no reaccionar, no distraerte, no intervenir, estás permitiendo que la vida te hable de otro modo. Estás recordando que tu valor no está en lo que haces, sino en cómo habitas lo que haces. Y tal vez lo que llamabas falta de propósito era simplemente una desconexión con esa pausa, con ese centro, con ese espacio interno donde la intuición florece sin esfuerzo, donde las decisiones se sienten, no se razonan, donde el camino se intuye aunque aún no se vea claro. Porque a veces no te falta dirección, te falta silencio. Y cuando ese silencio se vuelve hábito, algo cambia. El alma empieza a confiar, la mente empieza a soltar, el cuerpo empieza a hablar, y tú empiezas a volver. No a una versión mejor de ti, sino a la versión más honesta, más presente, más viva. En ese retorno no hay promesas mágicas, hay presencia, hay espacio, hay verdad. Y esa verdad, aunque incómoda al principio, se convierte en la base más firme sobre la cual construir no una vida perfecta, sino una vida sentida. Una vida que ya no necesita gritar para ser escuchada, porque ha aprendido a hablar desde el silencio. En el fondo, todos hemos tenido momentos en los que sentimos una expansión inexplicable. A veces fue un instante muy breve, casi imperceptible, como una mirada que nos atravesó, una palabra que resonó, una caminata solitaria que nos reconectó con algo que no sabíamos que habíamos perdido. Esos momentos no se planearon, no se buscaron, no se calcularon, simplemente ocurrieron. Y sin embargo, dejaron una huella, una especie de rastro energético, una frecuencia que, aunque no podamos definir con exactitud, reconocemos con total certeza cuando la sentimos. El alma no se comunica con palabras, se comunica con vibración. Y esa vibración se imprime en cada experiencia que nos hace sentir vivos de verdad.
No necesariamente felices, ni exitosos, ni seguros, sino vivos, presentes, auténticos. Cuando la emoción traspasa la lógica y deja una memoria en el cuerpo, eso es una pista, una señal, un mapa. Muchos creen que el propósito es algo que se debe encontrar afuera, en un trabajo ideal, en una relación perfecta, en una causa que lo justifique todo. Pero lo que pocos dicen, lo que nadie te enseñó, es que el verdadero propósito no se busca, se reconoce. Y para reconocerlo, hay que observar lo que ya fue sentido, lo que ya vibró en ti en algún momento, aunque haya sido fugaz. Porque ahí está la clave. En esos fragmentos de vida donde fuiste tú sin darte cuenta, donde no actuaste para complacer, ni para ganar, ni para evitar, donde simplemente fuiste. Imagínate por un instante esos 5 momentos en los que sentiste expansión interior. Tal vez no fueron grandes eventos, tal vez fue ver el mar por primera vez, o abrazar a alguien que no veías hace años, o crear algo con tus propias manos, o simplemente sentir que tu presencia bastaba. Esos momentos, si los miras con atención, tienen algo en común, una emoción recurrente, una vibración base. Puede ser amor, o autenticidad, o entrega, o libertad. Esa emoción que se repite es más que una sensación, es un código. James Doty sugiere que los circuitos neuronales asociados con la compasión, la gratitud y la autenticidad no solo generan bienestar momentáneo, sino que reconfiguran la manera en que el cerebro busca sentido. Es decir, cuanto más habitas esas emociones, más entrenas a tu sistema nervioso para reconocer lo que te da propósito, no como una teoría, sino como una experiencia somática, energética, encarnada. Por eso, más allá de listas, metas o planes, lo que realmente importa es identificar esa vibración que se repite en tus momentos de mayor coherencia interna, porque esa vibración es tu lenguaje original, tu frecuencia base, tu brújula interna. Y cuando empiezas a alinear tus decisiones, tus vínculos y tu presencia cotidiana con esa emoción, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la manera de habitarlo. Esa es la propuesta del mapa vibracional del alma. No es una técnica compleja, no es un sistema que debes aprender. Es un espejo, un recordatorio, un regreso al cuerpo como oráculo, a la emoción como guía, al recuerdo emocional como ruta hacia lo esencial. Y cuando vuelves a ese mapa, algo se aclara. Dejas de buscar fuera lo que solo puedes sentir dentro. Dejas de exigir respuestas y comienzas a registrar señales. Dejas de mirar la vida como una serie de metas y empiezas a vivirla como un proceso de sintonización. Cada persona tiene un patrón emocional único, una melodía interior, un tono vibracional que se activa cuando está en presencia de lo verdadero. Y aunque a veces la vida nos desconecte de esa melodía, nunca la borra, siempre queda ahí, esperando que volvamos a escucharla. El mapa no es el destino, es la frecuencia, es el cómo más que el qué. Porque puedes hacer 1000 cosas distintas, pero si ninguna vibra con tu alma, todas se sentirán vacías. En cambio, puedes hacer algo muy simple, cuidar una planta, mirar el cielo, sostener una mirada y sentir que todo cobra sentido. Porque la emoción no miente, porque el cuerpo no finge. Esa emoción repetida, esa expansión que vuelve una y otra vez en tu historia, no es casual. Es una pista concreta de tu llamado energético. Y aunque nadie más la entienda, aunque el mundo no la valore, tú sabes, tú sientes, y eso basta. Porque cuando eliges vivir desde esa vibración, no todo se vuelve fácil, pero sí más claro, más ligero, más sincero. No estás actuando, no estás buscando aprobación, solo estás resonando con tu verdad. Y esa resonancia, esa coherencia silenciosa, es quizás la forma más pura de propósito que existe. Hay una forma sutil de sufrimiento que pocas veces nombramos, pero que muchas personas sienten en silencio. La sensación de estar forzando la vida, de empujar cada paso, de tener que controlar, planear, insistir, como si todo dependiera de un esfuerzo continuo, tenso, agotador. Como si el sentido estuviera siempre al otro lado del esfuerzo, pero nunca aquí. Y ese agotamiento no viene solo de lo externo, viene sobre todo de vivir en contradicción con el ritmo natural del alma. El alma no vive en el tiempo de la urgencia, vive en el tiempo del río. Y un río no empuja, fluye. No se apura para llegar, no discute con las piedras,
No se pregunta si está haciendo lo correcto. Simplemente sigue su curso. A veces suave, a veces turbulento, a veces casi inmóvil, pero siempre en coherencia con su naturaleza. Imagina por un instante que tú eres ese río, un cauce antiguo, profundo, lleno de memorias y direcciones que no fueron escritas por la mente, sino inscritas en la energía misma de tu existencia. Ahora, imagina que ese río en algún momento empezó a olvidarse de su curso, empezó a dudar de su camino, a querer parecerse a otros ríos, a escuchar voces externas que le decían por dónde debía fluir. Entonces comenzaron las piedras. No piedras reales, piedras mentales, creencias, juicios, exigencias, heridas no procesadas. Y cuanto más intentabas forzar el curso, más estancado te sentías. El Dr. James Doty habla con frecuencia de la coherencia entre intención, compasión y presencia, como la base para recuperar el flujo interno. Y no es una metáfora espiritual, es una observación neurocientífica. Cuando vivimos desde la tensión constante, desde la autocrítica y la sobreexigencia, el sistema nervioso se colapsa, la capacidad de sentir sentido se reduce y la experiencia vital pierde suavidad. Pero cuando nos permitimos fluir, no como renuncia, sino como entrega, el cerebro responde activando circuitos de bienestar, percepción expandida y creatividad. Es decir, la vida empieza a fluir cuando dejamos de oponernos a nosotros mismos. Pero no se trata de pasividad, no se trata de cruzar los brazos y esperar que todo ocurra por arte de magia. Se trata de recordar que hay una inteligencia más profunda que la lógica, una sabiduría corporal, vibracional, que sabe a dónde ir si dejamos de interferir. Y para eso hay que soltar. No los sueños, no los deseos, sino las piedras, las ideas fijas, las comparaciones constantes, la necesidad de aprobación, la creencia de que tienes que saberlo todo antes de avanzar. Porque lo que te bloquea no es tu falta de claridad, es tu falta de confianza en ese curso invisible que siempre ha estado contigo. Ese susurro que a veces se siente como intuición, otras veces como atracción inexplicable o como una calma repentina en medio del caos. Esa es tu corriente interna. No se razona, se sigue, con atención, con presencia, con entrega. Hay momentos en los que la vida te empuja hacia algo que no entiendes por todo, y tu mente entra en conflicto. Quiere garantías, quiere lógica, quiere certezas. Pero el alma solo quiere coherencia, solo quiere ser escuchada sin interrupciones. Y cuando lo logras, aunque sea por unos minutos al día, sientes que el río vuelve a moverse, que el estancamiento cede y que la energía fluye sin esfuerzo. En muchas tradiciones espirituales, el agua representa la conciencia en movimiento, y no es casual. El agua sabe encontrar su camino incluso entre rocas. No se rompe ante el obstáculo, lo rodea, lo acaricia, lo transforma. Y tú también puedes, no desde la fuerza, sino desde la suavidad, desde esa firmeza serena que no necesita imponerse porque ya está en sintonía con lo esencial. Tu propósito no es algo que se logra al final del camino, es algo que se vive en modo de caminar, en modo de fluir, en la manera en que sostienes cada instante, en cómo respondes a lo inesperado, en cómo respiras cuando todo parece incierto. Porque ahí, en esa forma de estar, se revela lo que eres, no lo que haces, no lo que logras, lo que eres. Y si algo te dice hoy que estás perdido, tal vez no es porque hayas fallado, tal vez es porque olvidaste tu curso, porque te distrajiste con mapas ajenos, porque comenzaste a dudar de tu propia agua. Pero nunca es tarde, porque el río no necesita volver al origen, solo necesita recordar que siempre ha sabido cómo avanzar. Cuando quitas las piedras mentales, una a una, con ternura, con paciencia, no estás forzando nada, estás permitiendo, estás acompañando, estás regresando al ritmo natural de tu existencia. Y desde ahí, sin hacer ruido, sin buscar aplausos, sin prometer certezas, el alma vuelve a fluir, porque nunca dejó de moverse. Solo necesitaba que dejaras de resistirte, que confiaras de nuevo, que recordaras que tú también, como el río, sabes a dónde ir. En la quietud que hemos recorrido juntos, hay una verdad que resuena con una fuerza silenciosa. El propósito no es un destino lejano que debamos alcanzar, ni una meta perfecta que deba cumplirse para sentirnos completos. El propósito, más que un concepto o una lista de logros, es un estado de ser.
Es una coherencia entre la intención que ponemos, la compasión que cultivamos y la presencia con la que habitamos cada instante. Es la unión profunda entre mente, corazón y alma que el Dr. James Doty ha descrito como el fundamento para una vida significativa. Este propósito no es algo que se revela en un momento de epifanía, no llega envuelto en un gran anuncio ni en un clímax emocional, se encarna en las pequeñas decisiones cotidianas, en la manera en que respiramos, en cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Es la danza suave entre el hacer y el ser, entre la acción consciente y la aceptación serena. Cuando esa danza está en equilibrio, el vacío que antes dolía se convierte en espacio fértil, un lugar donde la vida puede desplegarse con autenticidad y profundidad. Eckhart Tolle nos recuerda con sabiduría que el propósito primario no es lo que haces, sino el estado de conciencia desde el que lo haces. Esta enseñanza invita a dejar de lado la obsesión por la productividad y la validación externa y a cultivar en cambio una presencia viva, atenta, despierta, porque es en esa presencia donde se revela la verdad de quiénes somos, más allá de roles, expectativas o etiquetas. El vacío, lejos de ser un enemigo, es un mensajero, una señal suave pero persistente que nos invita a detenernos, escuchar y a realinearnos con nuestra frecuencia esencial. Ese vacío nos llama a una pausa sagrada, a un espacio donde la mente se aquieta y el alma puede expresarse sin interferencias. En esa pausa, el propósito no se descubre como algo externo, sino que se convierte en parte intrínseca de nuestra existencia. Honrar ese silencio no es renunciar a la acción o a los sueños, es, por el contrario, la forma más profunda de acción. Es actuar desde un lugar de claridad, desde la conexión con lo que realmente importa. Cuando la intención se alinea con la compasión y la presencia, cada gesto, cada palabra, cada elección adquiere un nuevo significado. Se convierte en manifestación consciente, en ritual cotidiano, en acto de amor hacia uno mismo y hacia el mundo. Por eso, en este camino que hemos explorado, no hay promesas mágicas ni soluciones rápidas. Hay un despertar sutil, una transformación gentil, un regreso a casa, a ese espacio seguro dentro de ti, donde la vida puede desplegarse con su belleza imperfecta y auténtica. Y en ese espacio, el propósito no se busca ni se persigue, se siente, se vive, se encuerpa. Cada día es una nueva oportunidad para practicar esta presencia consciente, para respirar con intención, para escuchar el silencio activo que habita en ti, para honrar las emociones sin juicio, para elegir desde el amor y no desde el miedo. Son esos pequeños rituales, esas decisiones humildes y sinceras, las que construyen una vida con sentido. Y así quizás el momento que has estado esperando no está en el futuro, está en esta próxima mañana, en esta próxima respiración, en este instante en que decides volver a ti. Porque cuando lo haces, algo cambia. La vida ya no es una búsqueda desesperada, es un fluir sereno, una coherencia profunda, un propósito encarnado. Respira, porque eso también es manifestación. Porque cuando honras tu vacío, estás creando espacio para que el propósito no solo se revele, sino que se convierta en ti.